Qué bendiciones estar nuevamente junto a ustedes cada semana en este programa Día a Día, organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, donde cada semana tenemos el desafío de llevar a usted un entrevistado interesante. Esta semana no es la excepción, pero antes de entrar a nuestro entrevistado queremos invitarla a ver el siguiente video. Y ya estamos aquí, listos para comenzar la entrevista de esta semana. Y me encuentro junto al pastor Williamson Santana. Dios te bendiga, pastor. ¿Cómo anda, Pastor Dani? Dios le bendiga, y también a todos los que nos están viendo, a toda la audiencia, muchas bendiciones para todos. Amén. Williamson, queremos empezar la entrevista de hoy día y queremos conocer un poquito de ti. Cuéntanos, ¿a qué edad conociste al Señor? ¿Cómo conociste al Señor? Bueno, querés conocer un poquito de Gastón Williamson. La verdad que Dios ha mostrado su fidelidad. Yo creo que desde el momento que hemos nacido, yo soy, por parte de padre y madre, soy argentino-chileno. O sea que sería cheleno, ¿verdad? Cheleno, ¿verdad? Mi infancia ha sido una infancia, la verdad, muy linda en algunos aspectos, pero también con una falta de una paternidad, ya que, bueno, mis padres... yo nací en Río Gallegos, en Argentina, en el sur, al lado de Punta Arenas, ¿verdad? De ahí somos origen. Y mi papá siempre en el mundo del boxeo, en el mundo de la actividad del boxeo. Y fue un hombre, bueno, un hombre golpeador, un hombre que andaba en toda la fiesta, digamos, en Argentina. Y debido a su trabajo hemos también expandidonos por cada lugar donde... lo han llevado a él por su trabajo y por su profesión, ¿verdad? Pero fue una infancia donde a partir de los 8 años, este chico Gastón empezó a salir a las calles. 8 años cuando no tenía necesidad económica, porque si alguien me pregunta, no había una necesidad económica, sino que era más porque mis padres estaban encerrados en sus problemas, junto a mis hermanos, y había una puertita que se abrió y yo con 8 años salí a la calle, donde empecé a conocer la calle y no quería ser el hijo de. Mi papá estaba bien posicionado en ese tiempo, así que él hacía festivales de boxeo, hacía todo. Y el hijo, ¿qué hacía? En medio de los festivales vendía diario, vendía choripanes, lustraba botas, le gustaba porque me gustaba andar en la calle, ¿verdad? Me fui formando y criando con personas grandes. Taller de mecánico, la política, me metí de muy temprano en la política y era como la mascota de un taller y la mascota, digamos, de los partidos políticos. 8 años tenía, ¿verdad? Entonces había un taller donde hacíamos las carreras de auto y yo siempre estaba ahí. Y un ejemplo, salía 8 de la mañana a la escuela, volvía al mediodía, comía y salía y no volvía hasta las 11, 12 de la noche. Andaba por todos lados, fui conociendo personas grandes, ¿verdad? Personas que me cuidaron de alguna forma y me enseñaron un poquito a crecer un poquito rápido también. No puedo decir que hubo ningún tipo de atentado de parte de las personas que estuvieron conmigo, porque no lo hicieron jamás, me decían... ellos me ayudaban, me llevaban para todos lados. Y así fue creciendo Gastón Williamson hasta que, a partir de los 13 años, mi padre lo llevan a Córdoba, capital, como dicen en Argentina, corazón de mi país, si hay algún cordobés que me está viendo. Y vamos debido a la actividad boxística de mi papá, nos llevan a Córdoba. Y ahí para mí el mundo fue peor todavía, ¿verdad? Porque ahí Córdoba es el lugar, la segunda provincia, la segunda ciudad más grande de Argentina, donde hay mucha vida nocturna, hay música de cuarteto que se le llama, hay bailes, y empezamos a conocer un poquito el ambiente, ¿verdad? A través de los bailes, a través de la droga, empezamos ya a consumir alcohol, droga, y la delincuencia empezó a ser parte de mi vida. Vuelvo a repetir, nunca nadie por necesidad lo hice.
siempre lo hice para querer tapar un vacío, para querer llenar eso es lo que me estaba haciendo falta, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que el estigma que tenemos de caer en este tipo de flagelo, ya sea alcohol, droga, malas juntas, qué sé yo, el irse de casa a tan temprana edad, la mayoría de la gente lo asocia porque hay alguna necesidad económica. En el caso tuyo no ocurre así. Había una necesidad paternal, familiar. Sentimental. Y eso te lleva a salir de casa a temprana edad y conocer el mundo. Exactamente. ¿Y cómo te fue en el mundo? Bien, ahí todo comienza a partir de cuando estamos en Córdoba, bueno, a través de la noche, todo. A los 10. Yo trabajaba, siempre lo pongo de testimonio, porque yo trabajaba en un lugar, en un bar, como le llamamos, ¿verdad?, donde se jugaba el juego de las máquinas, el póker. Estoy hablando años atrás estoy hablando más de 30 años atrás aproximadamente, sí, 35 años, 36 años, que era ilegal jugar al póker. Bueno, hoy también, pero estaban esas máquinas. Entonces fui a trabajar a ese lugar donde estaba encargado en una habitación donde se cerraba una pared, típico como en las películas, se daba vuelta a la pared y del otro lado estaban todos jugando, ¿verdad? Había adictos muy fuertes donde había cocaína, whisky, y nosotros estábamos encargados de ese lugar, ¿verdad? Cada vez que nos daban aviso que llegaba la policía o carabinero, PDI, como se llama aquí para los que son de Chile, teníamos que sacar todo rápido, o sea, siempre en lo turbio, siempre en lo feo, ¿verdad? Hasta que, bueno, dejaban droga, dejaban todo, conocí traficantes, conocí esto, y debido a que uno se hacía querer, fui conociendo la noche, y a los 16 años conozco a Andrea, que es la única esposa que yo tengo, ¿verdad?, que digo siempre, a una cordobesa. A los 16 años la conocí y creo que no fue mucho tiempo, no nos conocimos mucho, ¿verdad?, porque ella queda embarazada, ¿verdad? Queda embarazada, donde a través de ese embarazo nacen los mellizos, ¿verdad? Unos mellizos llamados Nicolás y Matías. Y empezamos a crecer de golpe, ¿verdad? Ella con sus 17 años, 16 años y yo también. Entonces fuimos a los golpes llevando adelante. Prácticamente nos criamos con nuestros 2 hijos primero, ¿verdad? Porque éramos 2 niños, prácticamente adolescentes, y así fuimos, ¿verdad? Con un crecimiento distinto, ya que yo venía de la noche, conocía la calle, todo. En ese tiempo ya estaba sumergido. Yo te estoy... Como he aprendido en Chile, te cuento corto, como dicen, ¿verdad? Era parte de una banda de fútbol, era parte de una barra brava de fútbol allá en Córdoba. Bueno, lo vamos a decir por si alguno me va a ver, seguro que va a ser, el pirata cordobés, como le decimos, ¿verdad? El pirata cordobés, el celeste de Alberdi. Y viajaba mucho con la cancha, estaba muy fuerte con el tema de la hinchada. Y a los 3 años que Nicolás, uno de los mellizos, primero la llevé al sur de nuevo, perdón, hago un paréntesis ahí porque me vuelvo al sur de donde yo era. Como yo tenía contactos con la política, mira lo que es la política sucia en Argentina, ¿verdad? Acá no creo en Chile, pero en Argentina los que eran amigos míos ya eran gobernadores, intendentes, concejales. Entonces cuando se enteraron fui y le dije la verdad, le dije, mirá, a mí me decían el Gastoncito. Cuando llego le digo, mi señora tuvo su bebé, no tengo trabajo allá, me quiero escapar de todo. Me llevaron al sur, me pagaban, yo estaba metido en la juventud de un partido político y teníamos que salir a la noche a pegar y a todo ese tipo de cosas. Fui contratado para eso, ¿verdad? En Argentina mayormente se le denomina un ñoquis. Yo cobraba el sueldo, pero no trabajaba, ¿verdad? Para que usted vea de dónde Dios nos fue sacando, ¿verdad? La llevo a mi esposa, vivíamos en un hotel, todo y no pasó un año y medio que nos metimos en la delincuencia ahí en el sur y tuvimos que salir corriendo con mis hijos y mi esposa porque la policía me estaba siguiendo ya, ¿verdad? Llego a Córdoba para poder empezar una nueva vida. Cada vez uno creía que iba madurando y no era así. Llegamos ahí y se le despierta a uno de los mellis el cáncer a la sangre, leucemia, ¿verdad? Un cáncer tremendo donde él, al ser mellizo con su hermano, la doctora de muchas veces que nos habló dijo que él era una bomba de tiempo, ¿verdad? Donde solo un trasplante y solo el de arriba, típico de los doctores, solo el de arriba puede echar una manito, dijo, para que
Nicolás pueda salvarse. Mi esposa estuvo, la verdad que Andrea es parte de mi vida y del testimonio, porque Andrea tenía que estar 6 meses a veces con el chico en internado. Yo también, yo salía a trabajar, vendía diario, hacía de todo y tenía que quedarme con mi hijo en la noche para que ella fuera a descansar un poquito. Y bueno, pasaron bastantes años difíciles. Cada vez me fui metiendo más en la droga, cada vez me fui metiendo más en la hinchada y mi esposa fue viviendo su dolor a su forma hasta que alguien la invitó a un lugar para un día del niño. Mi hijo ya no caminaba, no hablaba debido a las drogas y a las corticoides, ¿verdad? Que estaba tomando. Tenía 3 añitos, estaba hinchadito y todo. Y alguien la invitó a una fiesta y ella, debido al pasado de su abuelita también, mi señora era muy católica y no creía mucho en las cosas estas del Señor, ¿verdad? Y la llevaron a una iglesia y por las cosas de la vida mis padres se fueron a Buenos Aires a vivir. Mi suegra era la única que estaba con nosotros ahí. Mi madre venía de vez en cuando, pero mi suegro, un tipo duro que no, a su forma sentía en el dolor todo. Prácticamente quedamos solos, ¿verdad? Quedamos solos, como quien dice, tal vez la ayuda económica, el afecto estuvo, pero solos ahí en ese momento, con tan corta edad, ¿verdad? Y ver cómo hacía, mi esposa fue a este lugar llamado iglesia y oraron por ella, le mostraron el amor de Jesús, le mostraron que Jesús podía cambiarlo y mi hijo así, entró en la iglesia, no caminaba, no hablaba y salió hablando y salió caminando de ese lugar. Aleluya. Una sanidad tremenda en una iglesia netamente misionera. Los pastores Mazalica, ahí en Córdoba, son muy conocidos, donde los misioneros que estuvieron en Israel, en Pakistán, en Perú, todos ellos oraron por Nicolás y el pastor Juan dijo, hoy vamos a orar por ellos para que Dios haga un milagro. Mi hijo salió hablando, empezó a caminar y Dios empezó a hacer la obra sobre esta familia. Pero esto no terminó acá. Mi esposa sí recibe a Dios, mi esposa recibe a Jesús, pero por mí 5 años. Así que si alguien me está viendo, 5 años que este muchachito estaba enojado con Dios. Lo desafiaba a Dios. Hasta que un día lo invité a pelear a Dios. Menos mal que no bajó, si no yo no estaría contigo acá, ¿verdad? Y a partir de ese momento, pero tuvieron que pasar 5 años para que yo me diera cuenta que Jesús no era ese Dios malo o ese barbudo que está siempre enojado, ¿verdad? Sino que Jesús nos amó, me cuidó desde el primer momento y hoy día esa pasión, ese fuego que yo tenía por la hinchada, a mí me decían el loco del cinto. Actualmente me conocen. El loco del cinto, o acá en nuestros países sería el loco de la correa. Yo estaba con una correa o con un cinto en la cancha, el que no cantaba lo agarraba a cintazo a correazo, ¿verdad? Vio en las hinchadas de Argentina que se mueven, que se ven que se abren. Bueno, era uno yo de los que les pegaba abajo en los tobillos para que canten, porque si no, no podían estar en la barra brava, ¿verdad? Así que ahora tengo la correa para los hermanos de la iglesia. Cuéntame, ¿qué ocurre en ese proceso en que tu esposa asiste a la iglesia, existe el milagro con tu hijo, ella acepta a Jesús, viene ese proceso y tú nos cuentas que pasaron 5 años? ¿Qué sucedió en esos 5 años para que tú te decidieras por Cristo? Y son esos 5 años que no se los deseas a nadie, ¿verdad? Ese vacío cada vez se llena más, ese vacío cada vez se siente más intenso. Todo lo que hacía, nada me iba bien, ¿verdad? Ya no era Jonás, ya me había escupido un pez, ya me había pasado de todo, ¿verdad? Ya no había una burra. Hoy en nuestro devocional veíamos la burra de Balaam que se le presenta, ve ya un animal, no le hacía caso a otro animal. Dios me hablaba de distintas formas, ¿verdad? De distintas formas me hablaba para que yo pudiera cambiar, ¿verdad? En ese tiempo trabajaba yo en el taxi, ¿verdad? Taxista. Tengo más aventura en el taxi, ¿verdad? Pero los taxistas me conocen porque, bueno, robaba, metía billetes falsos, hacíamos de todo en los taxis y siempre andaba drogado, ¿verdad? O sea, siempre te fuiste por el lado oscuro de la fuerza. Ah, eso era lo que... había algo, allá me llamaban, ¿verdad? Allá iba, ¿verdad? Entonces yo manejaba en el taxi y a veces andaba con uno al lado mío. Yo te estoy hablando de época más de 35 años, donde 30 años, donde en el taxi... Cuando vos empezabas podías tener un chofer conductor al lado para que... Era como un aprendiz, ¿verdad? Ah, okay. Pero yo lo usaba de excusa eso, porque el que andaba conmigo andaba con la cocaína
y con la cerveza. Entonces viajábamos y andábamos haciendo viajes y nos andábamos drogando, ¿verdad? Entonces fui conociendo cada vez más la noche, llevaba a las prostitutas, le vendía droga a los travestis, por todo lo malo que uno no se imagina, hacíamos ahí en la noche en el taxi, ¿verdad? Wow. Y después entro a trabajar en la micro. Acá le llaman, en Chile le llaman micro, en Argentina es los colectivos, ¿verdad? Entonces, a través de eso, yo subía drogado a veces a manejar el colectivo o a la micro. En el taxi vivía drogado, entonces los muchachos que estaban en las estaciones de servicio de gas de GNC, cada vez que me veían llegar, me decían, Gastón, anda a dormir 3, 4 días, que... No, tranquilo, si no pasa nada, ¿verdad? Era la noche, ¿verdad? Uno a veces no sabe con quién se sube, dijo alguien por ahí, ¿no? Y ahí fuimos conociendo hasta que me fui dando cuenta que los amigos están cuando vos tenés droga, cuando vos tenés esto, cuando vos tenés aquello. El orgullo y el ego te hace subir, pero llegan momentos donde este fuerte, el barra brava, el que por ahí subía gente y me decía, ay, yo te quiero, me idolatraban a nosotros, porque a los barra brava los idolatran, ¿verdad? Llegó un momento donde este ser querido por todos se ponía a llorar porque sentía cada vez ese vacío y me la descargaba con él, supuestamente. Yo siempre digo que Jesús conmigo estaba ahí, me abrazaba, me besaba y los ángeles decían, ¿querés que lo matemos a este? No lo maten, déjenlo que en cualquier momento va a recibir. Y en una noche, estuve, porque así fue cuando me convertí, estuve con, tenía la droga acá, una bolsita bastante grande, cerveza, y todas las personas que pasaron esa noche conmigo, todos me abandonaron, se fueron, y la palabra que ellos me decían, no me tengo que ir porque me tengo que ir con mi familia. Me tengo que ir porque me tengo que ir con mi familia. Te cuento que arranqué un día X, 24 horas o 48 horas, y en ese proceso se iban, ¿viste? Hasta que el último se me fue a las 4 de la mañana porque la familia lo necesitaba. Entonces yo me fui dando cuenta que todos se iban por algún motivo. Y Dios habló, aunque no creamos, Dios fue hablando a mi corazón decir de que mi esposa y mis hijos estaban sufriendo en casa y yo por andar ahí los había descuidado y Él estuvo siempre cuidando a mi familia. Recuerdo, porque después me lo contaron, relato salvaje, dijo alguien por ahí, salgo por una avenida con la cerveza y andaba insultando a todos, quería matarme, quería de alguna forma, a todos le buscaba, de hecho me conocían en el barrio, o sea, ninguno me decía nada, me decían el chileno allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy por una avenida principal, un taxista del cual yo me conocía de la barra brava, me vio y dice que él había ido a la iglesia. Entonces dice que en un momento dijo que no me vea, que no me vea, que no me vea, o sea, que yo no lo vea. Que no me vea, que no me vea. Y en un momento algo me hizo así, lo vi. Le digo, Daniel se llamaba también. Me dice, loco, ¿qué andas haciendo? Llévame a mi casa, le digo, no doy más, le digo. Pero seguro te llevo a tu casa. Dale, subite que te llevo a tu casa. Dice que la agarró, tiró la cerveza, la droga, me sacó todo y me llevó a mi casa. Él me cuenta después esto, ¿verdad? Cuando llega a mi casa, toca bocina, yo de haber estado 3 días desaparecido, llega y mi señora, otra vez sopa. Entonces le dice, bueno, acá lo traje, acá todo. Y mi señora también había bajado los brazos, porque ya no quería saber más nada conmigo. Entonces me dijo, no, hacé por mí lo que quieras, morite si querés, pero yo no te ayudo más. Así que bueno, pero no lo hizo porque a veces sacamos de contexto como la mujer de Job, ¿verdad? No creemos que la mujer de Job le dijo que no, sino que mi señora estaba cansada, ¿verdad? Le habían ido a amenazar hace muy poco traficantes, porque ¿entendés? O sea, había pasado situaciones muy feas y ella cuidaba a sus polluelitos. Ya había nacido Belén, que es la 3ª hija. Y en ese momento me dijo, bueno, haz lo que quieras. Hasta que en un momento fue y la llamó a mi hermana y mi hermana, bueno, me vino a buscar y me vino a buscar un hermano de mi iglesia en un furgón azul y yo dice que ya había roto televisor, porque yo no quería pelear, nunca le quise pegar a mi esposa debido a lo que había pasado en mi familia. Me había puesto en mi cabeza que yo a mi esposa nunca le tenía que pegar, ¿verdad? Pero había roto todo, rompía puertas, había agarrado martillazo todo. Y yo lo único que me acuerdo que me agarraron, me oraron y se ve que se puso bravo el loco, no me quería soltar el de abajo. Me metieron en una camioneta y allá fue
Williamson terminó en un ministerio llamado Remar, capaz que lo conocen, Remar Argentina. Sí, acá también tenemos. Remar Argentina, me metieron ahí y cuando me desperté estaba durmiendo en una cama, en un lugar, a punto de viajar a una provincia del norte de Argentina para cumplir la restauración o para que realmente pueda entender lo que Dios quería para mi vida. O sea, estabas consumido, fumado, tomado, o sea, la viviste toda en el mundo. Remar viene a solucionar, como que comienza la parte de solución de tus problemas, ¿no? Fue un instrumento nomás que Dios usó. Un instrumento que Dios usó. Para esos días, porque te voy a contar cuánto duré. ¿Cuánto estuviste ahí? Tuve 6 días nomás en Remar. 6 días. Pero yo me fui al norte. Yo de Córdoba me llevaron a casi 2.500 kilómetros, a Corrientes. Ah. ¿Pero por qué me pasó eso? Porque yo de alguna forma cuando era chico, mis tíos eran pastores. Me llevaron a la iglesia. ¿Por qué llegó a Chile? Después lo voy a compartir también, pero mi abuelita era diaconisa en Punta Arenas. No sé si usted recuerda, o los que nos están viendo, que antes los velorios salían en el diario, salían en todo. Sí. Entonces, en una publicación de mi abuela Berta, un hermano le pone a nuestra diaconisa Berta, le queremos decir que está en los brazos del Señor, y usted es lo que ya sabe, porque usted cuando se muere es el mejor. Ahora somos unos locos, pero cuando nos morimos terminamos siendo los mejores, ¿verdad? A la hermana Berta, que está ahí en los brazos de su amado, y con la oración que ella todos los días hacía para que en Chile parte de su generación traiga un despertar y un avivamiento. Eso me tocó a mí. Porque yo dije, no soy la primera generación, no soy la segunda, pero soy la tercera. ¿Verdad? Es como el pueblo de Israel, no sé si usted recuerda, no me quiero poner muy bíblico, sino que la tercera generación fue la que empezó a ver la bendición. Porque Aarón, los hijos, los 2 primeros fueron un desastre, los otros, pero la tercera generación a través de Eliezer fue la que pudo cambiar la historia en la parte espiritual, ¿verdad? Entonces eso me fue tocando porque dije, wow, hay una oración, hay alguien que está orando. Mi tío oraba por mí, mi tío clamaba por mí. Entonces algo tenía que pasar. Entonces yo llego a Remar y yo veía a los locos, los veía, Soy una persona que soy introvertido, me meto donde sea y ya era el líder automático. Apenas llegué a Remar, le puse los puntos a varios ahí y ya estaba manejando todo el tipo, ¿verdad? En un día que llegó manejaba todo, ¿verdad? Y me llevaron a una granja, estuvimos en una granja, les cocinaba, salía a buscar cosas para cocinar, me gusta cocinar, me gusta comer, me gusta hacer las cosas lindas para cocinar. Entonces les cociné, no comían bien hace tiempo, me lo fui ganando hasta que en una semana, una noche estaba durmiendo y el Señor me dijo, ¿qué haces acá? Yo miraba para todos lados y digo, ¿quién me está hablando? ¿Qué haces acá? Tenés una familia linda, tenés algo lindo y si vos querés yo te voy a usar. Entonces yo agarré y dije, wow, yo me fui hasta allá, digo, ¿cómo hago para llegar a mi casa? Así que pasó 7 días y le digo, bueno, si vos me llevas, te prometo que a partir de ahora voy a empezar a predicar a todos y les voy a demostrar que vos me cambiaste. Voy a la ruta, hago dedo, me llevó una trafi con una familia, me llevó hasta cierto pueblo, les prediqué de Jesús, aceptaron al Señor. Me dejaron ellos, me tomó un camionero, le prediqué de Jesús como si nunca hubiera predicado, se convirtió el camionero. Llego al 4.º auto que me lleva hasta Córdoba, les prediqué de Jesús y aceptaron al Señor. Llego a mi casa, mi esposa dijo 7 días, tómatela como a 7 días. Y mi hija se quedó llorando cuando yo me fui. Ella salía todos los días, María Belén se llama, salía corriendo y decía, viene el papi, viene el papi. Y mi señora, ¡ay, no! Y salía. Y era como el cuentito del patito mentiroso, ¿viste? Hasta que un día dijo, viene el papi, viene el papi. Y era verdad, yo estaba llegando a mi casa. Y mi señora me dijo, ¿qué hiciste? ¿Otra vez te viniste? Le dije, esta vez vine a cambiar. Esta vez vine. Fue algo tan hermoso de parte del Señor que en su misericordia el Espíritu Santo me llenó tanto que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo al mes y medio de haberme convertido. Yo no dije ni un garabato más. Yo era una cloaca constantemente, ¿verdad? Y yo nunca más dije ni una palabra. Mis hijos que tenían 4 o 5 años ahí, ¿verdad? Ellos andaban conmigo en la calle y nos tratábamos de che cuñado, para todos lados así. ¿Y qué pasaba? La gente del barrio veía y decía, son hermanitos estos. Hasta que llegaron y mis hijos y la gente del barrio donde yo vivía me vio el cambio, ¿verdad?
Así que le dije a mi esposa, quédate tranquila que Dios te va a demostrar que yo cambié. Empecé a ir a la iglesia, hablé con los pastores de la iglesia, un caso excepcional porque yo era uno de los barra brava en Córdoba. No era una iglesia muy preparada para el tema de adicciones, porque una cosa es tener carga y otra cosa es saber trabajar con los adictos, ¿verdad? Si usted me pregunta ahora, yo te digo que soy el pastor Gastón Williamson Santana, soy un drogadicto, pero que hace más de 25 años que no consumo, porque no dejas de ser adicto. Qué bien, tremendo testimonio, te fuiste pero de una. Y vamos a continuar con el testimonio de Williamson Santana después de este corte musical. Si pudieras entender cuánto amor tiene para ti, no dudarías en entregarte. No
Hablemos de familia, salud, alimentación, niñez y mucho más. Todo en Sintonía Familiar. Cada jueves, 22 horas. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Ya estamos de regreso en la entrevista de la semana, en este programa Día a Día. Y escuchábamos la intervención musical con la canción Él puede hacer salir el sol de Rina Bustamante. Y nos encontramos aquí hoy entrevistando al pastor Williamson. Sí, W. Es. Y estamos acá, hemos escuchado parte de su testimonio y me gustaría conocer un poquito cómo, después de vivir esta experiencia tan extrema en el mundo, ¿no? De haber pasado por tantas cosas, que Dios haya hecho un cambio en ti y todo aquello, ya podemos entenderlo, pero ¿cómo sientes el llamado al ministerio? ¿Cómo entras a la pastoral? Bien, en realidad siempre decimos que Dios tiene un orden para todas las cosas. Mis primeras etapas, después de haber ya sido rescatado por una comunidad, por una iglesia o por una organización también, porque todo depende de todo, empezamos a trabajar en lo que es la predicación, obviamente el evangelismo por el mismo testimonio, habla solo, pero también empezamos a trabajar con los jóvenes. Durante mucho tiempo trabajamos a nivel juvenil, en Córdoba, donde estuvimos embajadores de Cristo, que es de la Asamblea de Dios, y también a través de la red pastoral o red juvenil, que es muy conocida en Córdoba, donde ahí estaba el pastor Boris Mazalica, que era mi líder en ese tiempo y ahora es el pastor de la Iglesia Centro Cristiano, y estuvieron varios como Marcos Brunet, varios cantantes y a su vez de distintas denominaciones. Nos juntamos a trabajar los gente de Cita con la Vida, el pastor Sergio Velar, Gustavo Olivero de Obra Consolación, gente que ha marcado mucha historia ahí en Argentina y también en Latinoamérica, donde nos juntamos a el bien común de trabajar con la juventud, ¿verdad? Entonces todo comenzó con los jóvenes y durante muchos años estuvimos trabajando con la juventud, rescatando pibes, trabajando, ayudando, hasta que en el 2009 nosotros estábamos como encargados de alguna forma de algunos lugares que nos ponían la iglesia de obras, hasta que venimos en el 2009 a Chile, y cuando venimos en el 2009 a Chile, el Señor nos habla a la mayoría de los jóvenes, preparándonos aquí en Chile, en Las Condes, en una iglesia de un pastor americano, nos habla de que ya era tiempo de que saliéramos de las paredes, que no nos encerremos dentro y que empezáramos a salir a las calles, ¿verdad? O a salir afuera, como usted lo quiera decir. Entonces, Dios me habla a mí para venir a Chile. Dios me pone el llamado de venir a Chile, a otros le hablo en estos lugares. Dios me dijo que de Chile voy a saltar para distintos lugares, ¿verdad? Entonces, ahí comienza mi historia. Ahí comienza a marcar el Señor con nosotros por la... no me quiero poner tan evangélico, ¿verdad? Pero Dios empieza, sabemos que Dios es todo el que se lleva la gloria. Entonces, cuando me vuelvo a Córdoba en un avión a mi ciudad con mi pastor, que es mi líder en ese tiempo, le digo, Dios me llamó a Chile. Y el pastor me miró y me dijo, porque es un ruso, ¿viste? Me dice, está bien, pero dame fruto ahora cuando lleguemos a Córdoba, porque una cosa es que Dios te llame. Muchas veces tenemos esa confusión de que hemos comido lechón y leche chocolatada y le creemos a todas las visiones que tenemos. A veces nos sentimos mal de la pancita, ¿no? No es realmente lo que Dios quiere. Entonces me dijo,
perdón, para ir comprobando lo que Dios quiere hacer en tu vida, quiero que me des fruto. Bueno, voy a empezar a trabajar en lo que a mí me gusta. Así que llegamos allá y empecé a poner en práctica esto de lo que Dios me estaba poniendo. Y entonces me fui con mi esposa. Nosotros vivimos en un barrio en Córdoba que era Argüello, una zona roja, actualmente zona roja de la delincuencia, todo. Entonces empezamos a trabajar ahí, en esos grupos, y en cosa de 3, 4 meses empezamos a tener como 60 personas, empezamos a predicarla todo, porque se había convertido en uno de los locos del barrio, ¿verdad? Entonces empezamos a llevar a todos a los pies del Señor, y el problema era que, y ahí vuelvo a decir, donde empezamos a ganar gente, empezamos a hacer grupos celulares, todo, y había que llevarlos a la iglesia que estaba a 17 kilómetros donde nosotros estábamos. Entonces empezamos a arrendar la van, empezamos a arrendar colectivos, micro, para poder ir a las actividades de la iglesia central. Una iglesia bien estructurada, una iglesia llena de profesionales. Imagínate que le empezamos a caer con todos los muchachos, tatuaje por todos lados, loco por todos lados, ¿verdad? Vos entrabas al baño, a la iglesia, y levantabas las manos, ¿verdad? Porque no sabías si te iban a robar o te iban a secuestrar un hijo. Entonces la pastora o el pastor me miraban y decían, fíjate, ponelos arriba. Había un hermano que me dijo, tenés que tener cuidado, me dice, porque mis hijas van al baño, porque la iglesia a veces no está preparada. Entonces me dice, tenés que tener cuidado porque todos los locos que vos traes, dice, mis hijos andan por acá, mis hijas se mueven. Entonces yo me di vuelta sabiamente con esa cara hermosa que tenía y le dije, no, a tu hijo lo tenés que cuidar vos, porque el baño es del Señor, ¿entendés? Vos tenés que cuidar a tus hijos en los pasillos, porque teníamos un pasillo, ¿viste? Parecía el pasillo ese, como el túnel cuando te estás por morir, que muchos dicen que sí. Entonces tenías que ir hacia el túnel y los diáconos estaban en el medio y era lo que te mandaban para sentarse. Entonces, cada vez que tenía que salir alguno, mi esposa, ¿viste? Me decía, anda, acompáñalo, porque yo tenía que acompañarlo. Porque... Entonces, bueno, así fuimos hasta que la iglesia, una hermosa, preciosa iglesia, Centro Cristiano, mi pastor, él estaba justo en el trance de tomar la iglesia de su padre, entonces me dijo, tenés que arrendarte algo allá arriba, dice. Arrendate algo allá arriba porque es la visión que acá vos sabés que no hay problema. Le dije, ya la entendí. Y empezamos a hacer cosas locas ahí arriba y Dios fue poniendo en nosotros, y yo te voy a aclarar, no anhelé pastorado. Ok. Vos los escuchás que todos los pastores por ahí nos hacemos tan humildes hasta que pecamos, ¿viste? No anhelamos ser pastor porque nadie quiere ser pastor. Cuando firmamos el contrato y no vemos la letra chiquita, ninguno quiere ser, ¿verdad? Entonces el Señor sí fue poniendo en nosotros esa pasión, esa alma, hasta que empecé a enamorarme de mi llamado, que era Chile. ¿Por qué lo aclaro? Porque nosotros a Chile vinimos como unos simples obreros líderes, si bien estábamos haciendo un trabajo pastoral, pero administrativamente no éramos todavía reconocidos. Entonces recordamos que estuvimos orando 7 años para venir a Chile, pero mientras tanto estábamos trabajando. La obra en Argüello crecía, entonces le digo a mi pastor, poneme otro para que me acompañe. Éramos 2 encargados de ese lugar que fuimos, que lo fundamos nosotros, hasta que yo le dije, ponelo de pastor a él y yo me voy a Chile. ¿Cómo te vas a ir a Chile? Porque me voy a Chile porque a donde Dios me llamó es a Chile, ¿verdad? Todo pasó hasta que en el 2015 Dios nos dio respuesta de lo que teníamos que hacer. Dejé mi trabajo secular, ya estaba trabajando bien, era chofer de micro, estábamos ganando bien, estábamos terminando de pagar las deudas que nos había llevado esa mala conducta que teníamos de endeudarnos, ¿verdad? Y ya teníamos todo preparado, todo, y el Señor, mi esposa tenía platita en el banco guardando todo, y el Señor nos dice, bueno, ahora se van a Chile. Dios nos confirmó y llegamos en el 2015 aquí a Chile, ¿verdad? Llegamos, mi pastor me habló, me dijo, si vos querés, te damos todo para las creencias. No, yo quiero llegar como cualquiera a Chile, conociendo un poquito la iglesia chilena, más las asambleas de Dios. Dije, yo quiero llegar como cualquiera que llega y me quiero... el Señor me había guiado a llegar y empezar como tengo que empezar ahí en Chile para conocer un poquito la cultura en Chile. Y cuando llega a Chile, entonces no llega como un pastor de las asambleas de Dios. Llegamos como un trabajo misionero, la iglesia nos envía. Pero vuelvo a repetir, no quise hacer porque iba a perder más tiempo administrativamente para salir como misionero. Entonces mi pastor, la iglesia nuestra es reconocida en Argentina porque tiene más de 70 familias en el campo misionero. Mi pastor durante muchos años fue el presidente de las misiones. Entonces cuéntanos,
¿Cómo se llama tu pastor? ¿Cómo se llama la iglesia que te envió? La iglesia que nos envía a Chile es la Iglesia Centro Cristiano, Ok. de los pastores Mazalica. Pastor Juan, la pastora Lidia y Boris, que es el actual pastor ahora, era mi líder en ese tiempo y ahora es el pastor de la iglesia. Pero es de aquí de la historia que él me dio la libertad a mí de que yo pudiera buscar o directamente dependiera de las Asambleas de Dios de Chile, o yo me podía buscar una cobertura en Argentina que tuviera los 3 pilares. Nuestra iglesia tiene 3 pilares, la que nacimos: la palabra, familia y misiones. Pero mi ministerio Dios me fue acomodando en la palabra, la familia, lo mismo, pero era adicciones. No encajaba. Y sabio del pastor Bori, que es mi mentor actualmente, porque nunca me iba a dejar desarrollar el ministerio de adicciones dentro de lo que ya estaba puesto, ¿verdad? Porque Dios no sobreedifica un ministerio arriba de otro. Entonces, cuando llego a Chile, voy conociendo el terreno y yo trabajaba en evangelismo a nivel nacional en Argentina con el pastor Walter Serantes, ¿verdad? Él era el encargado de evangelismo, del cual cuando yo llego a Chile converso con nuestros pastores y le digo que me encantaría a mí trabajar con el pastor Walter Serantes. ¿Qué pasa? El pastor Walter y la pastora Silvia, que son nuestros pastores que nos han acompañado en Chile, ellos son los que nos han acompañado en este proceso acá en Chile. Mi pastor Walter y Silvia, que ellos están en Benavides, en Tigre, en Renuevo, Argentina. Ellos me acompañan a fundar nuestra iglesia cuando llegamos a Chile y a partir de ahí empezó ese proceso donde en una convención que lo invita a la Asamblea de Dios a él me presenta y a partir de ahí yo ya estábamos a punto, ya habíamos recibido las credenciales, perdón, porque ¿qué pasó? No era que nosotros veníamos así nomás, veníamos con nuestros estudios teológicos, vinimos, presentamos todo acá y nos dieron, ahí nomás nos dieron nuestras credenciales y a partir de ahí empezamos a hacer el trabajo ya. Administrativamente pertenecemos a la Asamblea de Dios de Chile, pero espiritualmente nuestra cobertura está en Argentina, ahí en Benavides, en Tigre. Ok. Gastón, cuéntanos, en Chile, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo iniciaste el Ministerio de Chile? Porque mira, ya para los que somos chilenos nos cuesta trabajar con nuestra propia cultura. ¿Y para qué? ¿Para qué estamos con cosas? Debemos también asumir que para un extranjero también se le va a hacer difícil trabajar acá con la cultura chilena. ¿Cómo te ha ido en este proceso? ¿Cuánto tiempo llevas en Chile, por ejemplo? Nosotros hemos cumplido ahora, en marzo hemos cumplido 10 años. Porque 10 llegamos años. en el 2015, ¿verdad? Y no, el problema para mí no ha sido, yo creo que ha sido más el problema para los chilenos, ¿no? Me tuve que comer las 2 Copa América, eso no lo vamos a negar, ¿verdad? Pero nunca perdí, porque soy chileno y soy argentino, siempre ganamos, ¿verdad? Siempre. Comencé en 10 de julio. ¿Ya? A mí me encanta estar en la calle. Bueno, usted personalmente me conoce, a mí me encanta estar en la calle. Entonces, Pero, perdón. Cuando dices 10 de julio, no es la fecha 10 de julio, sino que en la calle 10 de julio. en la calle 10 de julio. Ya, dale. Por eso comencé en 10 de julio. Ya. Ahí donde un pastor amigo me abre las puertas para estar con él, trabajar, y él me estaba en la desarmaduría. O sea, ahí en 10 de julio, el que sabe, conoce lo que hay de todo. 10 de julio de día es una cosa y de noche es otra cosa. Pero de día es mucho más cosas que... Entonces empecé ahí y mi tarea era acercarme a los locos. Yo creo que yo siempre digo que un loco se da cuenta que el otro está más loco que él y lo sigue. Hay gente que por ahí me limpia los vidrios en el auto cuando andábamos en Argentina o acá, me limpian los autos y me saludan. Y mi esposa dice, ¿lo conoces? ¿No? ¿Y por qué te saluda? Porque es loco, le digo. ¿Verdad? Porque hay algo ahí, ¿verdad? Que nos vamos conociendo, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar en 10 de julio, arrendamos una sede ahí en 10 de julio y yo ya quería hacer lo que Dios me quería hacer. Dios me advierte a mí, me dice que yo no me trajo un hombre, no vine a enriquecerme a Chile, porque muchos vienen a trabajar, son trabajólicos, porque yo había dejado mi trabajo, actualmente dejé mi trabajo para servir tiempo completo. Me dijo que yo venía a restaurar un ministerio y ahí yo dije, wow, vamos a restaurar un ministerio, nos van a dar una iglesia, nos van a dar un templo. No. Cada persona que yo tengo enfrente para mí es un ministerio. De hecho, si el tiempo nos da, vamos a compartir todos los que han salido. Hemos internado en estos años 35 chilenos, los hemos sacado, rescatado y los hemos mandado para Argentina y han vuelto y hoy día muchos están trabajando en misioneros.
en Argentina, uno que le decían el endemoniado de Hualpén, se llama Fernando Badilla. Nadie lo fueron, lo ungieron con aceite, aceite de moto, con aceite de auto, iban el apóstol, todos iban a querer rescatarlos. Y fui a un lugar que me llamaron a un congreso ahí en Hualpén, en Concepción. En la hora de mi almuerzo fui, oré por él y ahí empezó su proceso. Él ahora está sirviendo con su esposa, se casó y está sirviendo con su esposa en Argentina. Después otro que su papá en Chillán, me llaman siempre, son todos los que tienen fábrica de cecina. Me han convocado porque los hijos tenían problemas de droga, estuvimos trabajando. Hoy universidad, se han casado, todo. Y no hay una estructura que los ha cambiado. El poder del Espíritu Santo es el que está sobre nosotros para poder bendecirle a estas personas. Estuvimos en 10 de julio, hacíamos grupos de conexiones, grupos de crecimiento con una charla ambulatoria y después el Señor nos abre la puerta a Estación Central, calle Ecuador, Salvador Reyes. Una hermosa familia pastoral nos comparte su templo, un templo donde entran aproximadamente 100 personas, 120 personas, y nos comparten el templo para que a partir del 2016 en adelante, 17, nosotros empezamos el ministerio acá en Chile, ¿verdad? Y ahí empezamos a trabajar un despertar de Dios tremendo con los extranjeros, cómo Dios va organizando, ¿verdad? Entonces todavía no estaban habilitadas las torres de Santa Petronila que están acá en Santiago y no se me da otra idea. Yo todo esto lo que estoy hablando le estoy tratando de resumir y también contar un poquito cómo Dios nos fue poniendo alma por el amor por las personas el 10 de julio. Saltamos ahí y a mí me encanta abrazar al que está en la calle, al que está tirado, a un adicto. La gente, los pastores me fueron invitando porque tengo esto, porque tengo aquello. Un adicto, cómo sale y cómo podemos hacer y todo bien. Y Dios nos lleva ahí a Estación Central y empezamos a trabajar. Después de estar 6 meses ahí en Estación Central, Dios me pone que vaya a verlo al alcalde de Estación Central. Con una carta fui a verlo al director, me atiende el director de tránsito para solicitar un corte de calle para hacer campañas de salvación y milagros. Campaña, muchos le llaman acá a la iglesia que llevan al peluquero, que llevan a esta. Las campañas que nosotros hacíamos era de salvación y milagros. Queríamos que Jesucristo sea glorificado. Entonces fuimos y me habilitó la municipalidad. Le vengo y le digo me hace pasar el alcalde. Le digo, me dice, ¿qué venís a buscar, che, argentino? Me dice. Le digo, vengo a buscar lo que Dios me entregó. ¡Wow! Me dice, ¿qué te entregó Dios? Me entregó el permiso tuyo para que pueda hacer festivales para la familia. Bueno, dice, si Dios te lo dio, ¿quién soy yo para decirte que no? Y me otorga el permiso. Hicimos 12 días de campañas, donde fuimos cortando la avenida Ecuador antes de llegar a Las Rejas. Sin mentirte, tengo guardada la planilla. 3.000 personas recibieron a Jesús con las campañas que hacíamos. 6 de la tarde cortábamos, teníamos el permiso municipal, hasta las 11 de la noche. No te imaginas el lío que fue cuando empezamos a cortar, los vecinos se me vinieron todo encima, pero yo sacaba la cartita autorizada, ¿verdad? La guardia municipal nos acompañaba y Carabinero venía a veces y me decían, pastor, discúlpenme, pero los vecinos llaman, sabemos que usted tiene el permiso, todo listo. La gente recibía a Jesús y ahí empezó el ministerio fuerte nuestro, digamos, acá en Chile, hasta que nos agarró el estallido social en Chile, ¿verdad? Tuvimos que cerrar ese lugar, tuvimos que hacer 3 cultos los días miércoles, hacíamos 3 cultos, los días sábados hacíamos 3 cultos y le pedimos el día domingo al pastor, pero ya no le gustó mucho, entonces tuvimos que empezar a organizarnos cómo hacíamos. Llega el estallido social, tuvimos que cerrar el templo y empezamos a hacer en los edificios de Santa Petronila. En el piso 32 teníamos nuestros cultos. Hay 6 torres, en cada una de las torres todos los domingos teníamos distintos cultos en el piso 32. Nos echaron de ahí también porque la gente subía con los ascensores arriba a la iglesia. No podían decir que iban a la iglesia, pero decían vamos a la iglesia arriba, en el piso 32, hasta que un día invité a un amigo de Argentina y empezó a orar en liberación y bueno, llegó y estaban todos en el piso y vino el guardia y vio a toda la gente tirada, pensó que habrá dicho que éramos una secta, ¿no? Sí. Hasta que llegó la pandemia y ahí volvemos a reinventarnos en este tiempo aquí en Chile, ¿verdad? Wow.
Definitivamente un loco hace locuras, ¿eh? Y tú has estado vuelto loco por el Señor después que te rescató, te cambió, te limpió, y has estado trabajando con este tema de las adicciones, que no ha sido cosa fácil. Probablemente hay alguno de los que nos está mirando en este programa y Dios te ha provisto de un lugar, de una estructura, que has estado siendo llamado por el Señor para trabajar con este tema de las adicciones, y Dios te está usando en esa área. Pero si quieres a uno que tenga la experiencia, que haga desde esa plataforma, desde la experiencia, hacer un aporte para ti y asesorarte en todo este tipo de las adicciones, aquí tenemos un pastor que está disponible para ti, ayudarte, asesorarte y quizás, quién sabe lo que Dios quiere hacer contigo. Quizás lo que estás buscando es un loco que haya vivido la experiencia y más encima sea pastor, esté siendo llamado como misionero del Señor aquí en Chile y nos está ayudando en este tema de las adicciones. Bueno, aquí tenemos a uno. Gastón, nos llamas, te comunicas con nosotros y te contactamos con él para que Dios te pueda poner al lado de este hombre que Dios está siendo usado. Gastón, volvemos aquí. ¿Qué es lo que hay para ti, para tu ministerio? Un ministerio, debo reconocerlo, extraño. No todos pueden entender. Yo me capacité, hice unos diplomados, unos cursos en polidrogadicción para poder entender un poquito esto, pero aún así es de la teoría. Vos vienes experimentando esto desde la práctica. Son dos mundos totalmente diferentes. Claro que sí. ¿Qué es lo que se viene para tu ministerio ahora? Bien, debo aclarar que los títulos o el estudiar es muy bueno. Yo, si hay algo, hay partes de áreas de mi vida que pudiera mejorar, es estudiar, tener títulos. Hay muy buenas profesiones que están saliendo ahora para poder ayudar a un adicto. El adicto en sí, o poder ayudar, el adicto tiene que dejar de hacer tiempo y tiene que hacer cambios, ¿verdad? En Chile, tú dijiste algo, el problema cultural. Acá vienen personas y la gente me llama y me dice, pastor, ¿usted es el especialista en droga? No, le digo, yo quiero que la dejen, no soy especialista para que tomen bien o para que jalen. Yo necesito que me cuentes un poquito, porque mi hijo, dice, mi nene, lo tenemos en la casa, dice, y no sabemos qué hacer, nos roba, nos hace esto, no sabemos qué hacer. Entonces yo con esta mirada picarona le digo, acá tenemos dos cosas por hacer. ¿Cuál es, pastor? ¿Cuál es? O lo matamos o hacemos que reconozca a Jesús y cambie su vida. Claro, porque el problema de un adicto no es en sí de él a veces, sino que los padres nos olvidamos. Hay un cacho que molesta en la casa, hay un cacho que molesta en la familia. Dicho por alguien que dijo, vos me salís más barato que mi hijo en mi casa. Una persona que tenía dinero, porque a mí me pagaban para ir en el transporte, para ir para allá. Después estuve ministrando, escucha bien, Daniel, a dos abogados, ella cubana, el chileno, y le daban mucho a la bebida blanca. Me pagaban el pasaje en avión para ir a Concepción, estar con ellos en el aeropuerto, charlar y después volverme a Santiago. Yo no le cobro a nadie, en verdad, pero me daban eso para yo estar con ellos, le compartí. Tenemos mucha literatura en sí, a través de nuestra pastora y nuestro pastor en Argentina, que todo tema de sanidad interior, de poder reconocer. Porque el adicto mayormente, yo busqué en la droga lo que mi padre no me dio. Y muchos, el tratamiento tienen que hacerlo, no internarlo y tirarlo ahí, y dejarlo que el muchacho, porque la mamá me dice, tiene 40 años, señora, su hijo bastante grandecito ya, ¿verdad? Y si vos se lo tratás mal al nene, después mayormente es ingrata, como veníamos hablando, mayormente después terminamos siendo nosotros los culpables de lo que el problema viene de casa, ¿verdad? Claro. Entonces, es bueno que se preparen, porque yo tengo en el equipo que constantemente le aconsejo todo, gente de la PDI y gente de Carabineros, que él me dice, hace esto, hace aquello, para que no tengas problema en esto. Pero un adicto hoy día necesita hacer cambios, ¿verdad? Y nosotros como el ministerio tratamos de hacer algo ambulatorio. El otro día compartí con un pastor que tiene 3 centros de rehabilitaciones y yo trato de llevárselo hasta la puerta del hogar y que del hogar para adentro ponga cada uno sus reglas, porque yo entiendo de que trabajar con adictos
no es solamente una carga, hay que saber trabajar con ellos. Son mentirosos, manipuladores, te mienten, te quieren, te roban, te hacen todo lo que vos mayormente. Entonces, creo que hoy para adelante nosotros lo que tenemos es un adicto, pero ya acá cuando llegamos, por eso te conté lo que pasó en Estación Central, hoy día en nuestro ministerio no tenemos solamente el adicto en la droga, sino que tenemos pornografía, tenemos juego de caballo, ¿verdad? Tenemos alcohol, tenemos todo tipo de cosas, perversiones que hay en la mente que ya pasan a ser una adicción. Entonces no es solamente la droga y el alcohol. Yo creo que un adicto hoy pasó hasta en tercer, cuarto lugar, porque acá en Chile es fácil fumarse y también jalar. Pero las adicciones en la pornografía es algo que está siendo muy fuerte. En los juegos. Entonces nosotros como ministerio hoy día nos estamos preparando en la palabra para poder ayudarte. No estoy diciendo, vuelvo a repetir, porque yo soy defensor de que hay que tener un título para poder ayudar. La terapia es muy buena, ¿verdad? Pero a mí el que me atendió a Fernando era un psiquiatra que estaba más loco que Fernando, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Y él me dijo, no, llévatelo vos porque vos sos pastor, tenés más fe que yo, me dijo. Bueno, y me habló Dios a través de él, ¿verdad? Entonces yo hoy día, cada día le pido al Señor que me dé más fuerza para tener los recursos también para poder ayudar a muchos, ¿verdad? Sí. Mira, Gastón, ha ido pasando el tiempo y como que hemos ido agarrando al último de esta entrevista algo tan importante que yo creo que va a dar para otro programa, hablar sobre el tema de las adicciones. Yo creo que en otro programa te voy a invitar para que tú vengas y nos hables exclusivamente de eso, porque ya hemos conocido parte de tu vida, tu testimonio, qué sé yo, pero queremos concentrarnos en otro programa a hablar solamente del tema de las adicciones y qué es lo que podemos hacer. Hay hartas cosas que nos quedaron pendientes por hablar, la familia Renuevo y todo aquello, y ya me han avisado que ya nos quedan 4 minutos para terminar. 4 minutos. Entonces, en estos 4 minutos me gustaría darte el tiempo, 3 de ellos, para que dediques a hablar sobre 3 minutos para la revista que estás trayendo ahí, el material, y te despidas de la... Bien, este es un precioso y hermoso devocional llamado Tiempo con Dios, Vida Viva, del cual es un devocional, no es una visión, es un devocional que habla para que podamos tener una cultura devocional desde el nuevo hasta el más antiguo de una iglesia. Este material a nosotros nos ha ayudado para poder rescatar a muchos chicos, porque en realidad el que cambia es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que Tiempo con Dios, Vida Viva, usted puede entrar a nuestras plataformas, soy el coordinador de Chile y estamos ya imprimiendo aquí, estoy tirando el chivito, ¿verdad?, para que podamos recibir este precioso y hermoso material llamado Tiempo con Dios, Vida Viva. Familia Renuevo Chile, aquí en Santiago, estamos en el bosque y donde estamos siempre hacemos cosas distintas. Estamos en un mall, en el Arauco de Gran Avenida, el Paradero 31. Usted entra ahí en Familia Renuevo, en el subsuelo, en el estacionamiento, ahí está el Salón Vértice de la Municipalidad, que el alcalde nos ha ayudado mucho porque conoce el trabajo que estamos haciendo y nos deja estar en un mall, ¿verdad? Así que tú puedes llegar ahí al Paradero 31, el Arauco Mall, y ahí está Familia Renuevo, en Rancagua, en Melipilla y también a través de nuestras plataformas. Estamos en todas las plataformas, TikTok, YouTube, fanpage, en Instagram, estamos en todas las redes sociales, ¿verdad? Y para finalizar, como el pastor está viendo los minutos ahí, quiero decirte que Dios puede cambiar tu vida. Mamá, mi esposa esperó 5 años para que yo cambiara, pero tal vez tú estás esperando 40, 30, no sé. Yo te puedo decir que desde el momento que conocí a Jesús, el amigo que Jesús me presentó es el Espíritu Santo, del cual me ha ayudado a cambiar, me ha roto todos los paradigmas, ha roto toda la estructura que tenía. Y hoy te puedo decir que con la frescura y la llenura del Espíritu Santo tenemos el poder de parte de Dios para transformar y cambiar. Primero nosotros y después cambiar otra vida. Qué bien. Gracias, Pastor Gastón, por estar con nosotros hoy día en esta entrevista. Y les encontramos la próxima semana con un nuevo entrevistado en este programa Día a Día, organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Y le decimos a todos nuestros seguidores que nos ven este programa, nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.